¿Qué tal amigos de Equilibrium Trading? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y bienvenidos a este episodio de Hablando Trading. Como saben, la semana pasada hablamos sobre soporte y resistencia y estoy seguro que los que vieron ese capítulo les cambió la forma de cómo ver soporte y resistencia de ahora en adelante, de las propiedades que nadie menciona y de cómo realmente funcionan estos niveles horizontales. El capítulo de hoy será un complemento del capítulo de soporte y resistencia. Vamos a empezar a ver cómo podemos tomar acción sobre ese conocimiento que tuvimos de soporte y resistencia para poder extraer dinero en el mercado, aumentando las probabilidades de éxito a la hora de ejecutar trades. Hoy vamos a hablar sobre retests y breakouts y más o menos con lo que les dije. Vamos a tomar en cuenta muchísimas de las cosas que vimos en el capítulo anterior, así que es importante que lo vean antes de que saltemos este capítulo para que no estén perdidos. Pero arranquemos de una vez, no sin antes recordarles que apoyan mucho la creación de contenido gratuito con un like, siguiendo el canal, compartiendo este video con personas que creen que este video le puede ayudar, le puede interesar y dejando en sus comentarios sus opiniones, su feedback, sugerencias, cualquier cosa que creen que puedan hacer crecer esta comunidad y este canal. Ahora sí vamos a arrancar. Creo que va a ser bastante corto, la verdad, siempre digo lo mismo y me extiendo, pero vamos a tratar de mantenerlo corto. Y aquí más o menos traté de preparar un poco la clase también o el episodio para saber de verdad de qué queremos hablar. Entonces, para empezar, ok, vamos a tratar de comparar qué es un retest y un breakout. Entonces, tenemos un nivel horizontal y hablamos de un breakout cuando tenemos, por ejemplo, una clara resistencia y rompemos esa resistencia al alza, ¿ok? O cuando tenemos un claro soporte y rompemos ese soporte a la baja. Esto es un breakout, ¿ok? Creo que eso está bastante claro. Esto es un breakout. No sé si esto vaya a estar muy pequeño para que la gente lo pueda leer. Capaz ahora está muy grande, no sé. Bueno, así está bien. Entonces bien, tenemos un breakout. Esto básicamente es un breakout de una resistencia o un breakout de un soporte. Ahora bien, eso es un breakout. Cuando hablamos de retest, estamos hablando cuando volvemos y revisitamos ese nivel que rompimos. ¿Ok? Esto es un retest. Volver a ese nivel a retestear, ¿verdad? Es lo que conocemos como retest. Muchos traders, ¿verdad? Toman acción y les voy a explicar más o menos la forma de cómo hacerlo y consideraciones que hay que tener en cuenta de esto para extraer dinero en el mercado. Es una de las mejores formas de hacer dinero en el mercado básicamente, especialmente cuando estamos en un trending market. Y esto es importante, tenemos que tener tendencia a la hora de tradear breakouts, especialmente retest, no mucho, pero breakouts tenemos que tener o tendencia alcista, ¿verdad? Quiere decir que el mercado va a la alza, o una tendencia bajista, quiere decir que el mercado va a la baja, para poder tradear breakouts. Si estamos en un mercado horizontal o un mercado de rango y tú tratas de tradear en los breakouts, seguramente vas a ser atrapado, vas a estar tradeando bull traps o bear traps, ¿ok? Bull traps o bear traps. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Entonces es importante eso. Retest, se pueden tradear retest cada vez que vamos a testear algún extremo del rango de trading cuando estamos en mercados horizontales o un mercado de rango, pero breakouts seguramente vas a perder dinero. Entonces bien, eso es empezando a entender qué es un retest y un breakout. Creo que eso es bastante sencillo, pero ahora las cosas se van a poner más interesantes cuando empecemos a hablar sobre las consideraciones y las diferencias entre cada uno de ellos. Entonces bien, volviendo otra vez a nuestro tema o a materia, quiero mover esto un poco acá. Entonces bien, aquí tengo una pequeña comparación. Es muy distinto que es un retest a un breakout, pero aquí tengo una pequeña comparación a la hora de tradear. Consideraciones que debes tomar a la hora de tradear o características de cada uno de ellos a la hora de tradear. Entonces, ya sabemos lo que es un breakout, ya sabemos lo que es un retest. Tenemos nuestros niveles acá. Entonces tenemos de nuevamente, tenemos niveles marcados claramente, tenemos un breakout,
y un retest. Entonces, vamos a ver las diferencias entre cada uno a la hora de tradear. Primero, riesgo-beneficio, relación riesgo-beneficio. Cuando tú compras o cuando tú tomas acción de un breakout, ¿verdad? O compras un breakout, tú estarías comprando, digamos que este es un chart diario, una gráfica diaria, ¿verdad? Entonces tú estarías comprando el primer cierre del breakout, que sea un cierre contundente, un cierre claro por arriba de previa resistencia. Lo mismo cuando estás vendiendo. Cuando estás vendiendo, tú estás vendiendo el primer cierre en la diaria, porque estamos viendo la gráfica diaria, que sea un claro cierre que estamos cerrando por afuera de esa resistencia, ¿ok? Entonces, el riesgo-beneficio a la hora de tradear breakouts va a ser bastante bajo, ¿verdad? Aquí tenemos breakouts. A la hora si tenemos un cierre diario acá y yo estoy estoy tomando mis posiciones aquí en el cierre o lo mismo en venta, estoy tomando mis posiciones de venta acá. Bueno, ahora esto no aplica para venta y le voy a explicar por qué. Pero existe un menor riesgo-beneficio. Seguramente tu stop va a tener que ir en alguna consolidación que tuvimos dentro del rango de trading en menores temporalidades, en menores time frames o menores marcos temporales. Es decir, en este caso tu entrada sería acá, ¿verdad? Mientras tu stop sería por debajo de este nivel. Targets y esa cosa creo que no es lo importante. Yo creo que ahorita lo importante es que básicamente entendamos esto. Entonces el riesgo-beneficio, es decir, la distancia que tenemos desde acá a acá, eso no es el riesgo-beneficio, pero la distancia que tenemos desde nuestra entrada al stop loss es mucho más grande que si tenemos una entrada en un retest, ¿ok? Vemos la distancia que hay entre stop a nivel de entrada. En cambio, si estamos tradeando un retest, ¿verdad? Por ejemplo, formamos un setup acá, digamos que esta es nuestra entrada, ¿verdad? A nivel del soporte, en este caso, antes resistencia ahora soporte, y nuestro stop iría algo acá. La distancia entre entrada y stop es mínima, lo cual hace que a la hora de tradear retest tengamos un riesgo-beneficio bastante positivo. A la hora de tradear breakouts, por lo general, tenemos un riesgo-beneficio un poco más negativo en caso de que las cosas se tuerzan o no vayan como lo esperamos, ¿verdad? Entonces, bien, la forma de tradear también, el instrumento que usamos para tradear también va a afectar, ¿verdad? O va a cambiar dependiendo si estamos tradeando un retest o un breakout. Por lo mismo que aquí el riesgo, la distancia entre entrada y stop loss muchas veces es bastante grande, yo recomiendo únicamente tradear breakouts en spot, ¿ok? Únicamente tradearlo en spot, es decir, esto cabe en caso de que vayas a vender en corto un breakout de este soporte. Te recomendaría que esperes el retest para poder abrir tu posición en corto. O sea, este breakout en venta no es accionable porque estarías usando leverage, estarías usando margin o futuros o lo que sea para poder traer esto. Entonces no es accionable. Ahora bien, si venimos y retesteamos, como retesteamos acá, o rompemos y retesteamos acá, ya puede ser más accionable tanto en leverage como en spot, ¿ok? Puedes empezar a ejecutar trades en leverage ya que tienes un riesgo-beneficio o tu entrada está mucho más cerca de tu stop loss, lo que te va a seguramente mejorar considerablemente lo que es el riesgo-beneficio. Ahora, hay un problema con esto, ¿verdad? Hay un problema con esperar los retests, que no hay garantía de que vayamos a tener un retest. Muchas veces tenemos nuestro nivel acá nuevamente y tenemos un breakdown y tú dices, bueno, yo voy a esperar el retest para vender porque estamos en un bear market, etcétera. Y lo que hacemos es consolidar un poco antes de continuar. O sea, no hay garantía. Aquí no vas a poder ejecutar el trade en ese caso. Lo mismo ocurre con resistencia, ¿verdad? Obviamente el mismo ejemplo. Si tenemos un breakout de resistencia, muchas veces simplemente vamos a consolidar antes de ir a niveles más altos. No hay garantía de que vamos a tener un retest. Entonces, eso es importante. Eso es algo que tienes que tomar en cuenta, consideraciones que tienes que tomar en cuenta, y son las diferencias a la hora de tradear un retest o tradear un breakout. También hay muchas consideraciones, como yo le he dicho, a pesar de que
entiendas muy bien soporte y resistencia, a pesar de que entiendas muy bien que es un breakout, un retest, aunque seas un genio del análisis técnico, hay muchas otras consideraciones que tienes que tomar en cuenta. Les dije, por ejemplo, el riesgo-beneficio, lo hablamos en el capítulo anterior, la narrativa o el contexto del mercado, en qué ciclo del mercado estamos, porque obviamente si tú estás buscando tradear un breakout alcista, en un bear market, lo más seguro es que no vayas a tener mucho éxito tomándose ese top, ya que estamos en un bear market. En un bear market tú buscas o tradear pequeños rebotes, no tradear breakouts, pero tradear pequeños rebotes, o simplemente vender en corto cuando estemos cerca de un buen nivel en resistencia. Entonces, a pesar de que ustedes entiendan perfectamente la teoría, va a ser bastante importante que entiendan también la narrativa de general del mercado, el contexto, ¿verdad? Eso en parte te lo va a dar la experiencia, en parte te lo va a dar el número de ciclos que tengas en el mercado. Ya cuando has visto tantas cosas repetidamente, vas a saber mucho más qué se puede esperar de algo. Vas a tener menos expectativas y vas a ser mucho más objetivo a la hora de elegir trades o a la hora de tradear. Entonces, es como siempre les dije y les dije también en la clase de soporte y resistencia, consideraciones importantes. No todo es análisis técnico, también risk reward es importante para saber qué tipo de setups elegir, para saber si vale la pena elegir ese setup. Narrativo y contexto, ¿verdad? Es bastante importante también. Ustedes me han visto tomando trades usando análisis técnico, pero también siguiendo una narrativa que en su momento o sospechamos que va a tener mucho peso en un futuro cercano, o en su momento tiene bastante peso en el mercado. Lo mismo, ustedes a mí no me han visto buscando posiciones en corto, porque hasta ahora hemos estado en un bull market, y en un bull market tú deberías estar buscando por bullish setups o comprar soportes en vez de tratar de buscar dónde es el top para hacer dinero en venta. La mayoría de las veces va a salir bastante mal. También otras consideraciones, obviamente tendencia y estructura del mercado. Si tenemos una tendencia alcista y una estructura del mercado alcista, obviamente tú deberías estar buscando por longs o por compras hasta que la estructura del mercado y la tendencia se empiecen a revertir. Ahí ya puedes empezar a buscar para abrir operaciones de short position o de ir en corto. Entonces eso es bastante importante. Tendencia y estructura del mercado. La tendencia, the trend is your friend, la tendencia es tu amiga. Siempre trae a favor de tendencia, y las probabilidades de tener trades exitosos va a ser mucho más alta de si lo haces en contra de tendencia. Ahora, otra de las cosas que también quería hablar, bueno, déjenme, ya que más o menos tenemos algo de consideraciones y de las diferencias, vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿ok? Por ejemplo, miren, muchas veces, bueno, creo que lo podemos hablar después. Vamos a continuar con nuestra consideraciones y después podemos explicar todo esto mejor. Esto es parte de esta teoría, ya vamos a empezar a ver algo de gráficas en unos minutos. Ahora bien, también otra de las consideraciones, high time frames o mayores temporalidades son más fuertes o tienen más relevancia que menores temporalidades. Entonces, esto es lo que yo le llamo las trampas de marcos de tiempo. Muchas veces vamos a ver, y esto lo hablábamos también en el capítulo de soporte y resistencia, muchas veces vamos a ver que tenemos nuestros niveles acá, ¿verdad? Déjenme... Muchas veces vamos a ver, cuando me refiero a que las mayores temporalidades son más relevantes que las menores temporalidades, y hablo sobre trampas de marcos de tiempo, lo que me estoy refiriendo es que muchas veces vamos a tener, por ejemplo, estos dos niveles, que estos dos niveles son soporte, esto es soporte diaria de la diaria, y esta es resistencia de la diaria, ¿verdad? Digamos que estamos en un bear market. Tenemos un breakdown y luego vamos rebotando y vamos hacia resistencia. Después empezamos a tener una pequeña consolidación acá, ¿verdad? Que capaz no se ve mucho en la diaria, pero digamos que esto es un soporte de una hora. Es una resistencia de una hora, perdón. Empezamos a tener una consolidación. Cuando hacemos zoom in, empezamos a tener una consolidación en este rebote en la gráfica de una hora, y tenemos un breakout con un cierre de una hora acá. En teoría, ¿verdad? No son las condiciones perfectas porque estoy diciendo que estamos en un bear market, pero en teoría, si quisieras tradear esto, tú quisieras tradear este breakout, comprarías la primera vela de una hora que cierre por fuera de ese
o por arriba de esa resistencia. Digamos que tú compras acá, ¿verdad? Y tenemos justo resistencia arriba tuyo. Lo más seguro es que tú lo que estés comprando es un bearish retest en la gráfica diaria antes de ir por niveles más bajos. Entonces es por eso que es importante todas estas consideraciones. Les expliqué, estamos en un bear market. Tú buscas por ir en corto o tradear pequeños rebotes durante un bear market, ¿verdad? Estás tomando un trade de una hora, en una gráfica de una hora, sin considerar que tenemos resistencia justo por encima de la gráfica diaria. Es por eso, tú puedes entender muy bien la teoría, pero si tú aplicas esta teoría sin teniendo una imagen clara de todo lo que es todo el contexto, y cuando hablo de contexto me refiero básicamente a todo esto, ¿verdad? Las cosas no te van a ir bien. Es importante saber cuándo puedes ejecutar y cuándo no puedes ejecutar estas estrategias, cuándo puedes ejecutar o cuándo no debes ejecutar un trade en específico. Eso es lo que me refiero con las trampas de marcos de tiempo, eso es lo que me refiero con darle más relevancia a las gráficas de mayores temporalidades. Si tú piensas que este breakout de una hora en un bear market se va a convertir en el comienzo de un nuevo bull market, de verdad, seguramente, y por lo general buscas trades de este tipo, te aseguro que tú no haces dinero o no extraes dinero del mercado. Te aseguro que estás perdiendo y perdiendo cada vez más dinero del mercado. No hay que ser un genio o un adivino para saberlo. Entonces, también, otra de las consideraciones que les quería hablar es sobre los mejores breakouts. Los mejores breakouts, todo esto lo vamos a ver en gráficas ahora mismo. Los mejores breakouts, ¿verdad? Son esos, y lo he dicho en muchos de mis análisis, son esos que después de romper no te dan un retest inmediato. Vamos a hablar también sobre retest inmediatos, pero no te dan un retest. Los mejores breakouts, ¿verdad? Son esos que rompen y continúan al alza. Estos son los mejores breakouts. Es eso por la razón que muchas veces bajo el contexto indicado y las circunstancias indicadas vamos a tradear breakouts sin esperar el retest. Se compra, eso que dice mucha gente, no, se vende en verde y se compra en rojo. Bueno, si tú ven, o sea, eso puede ser verdad, pero no del todo, porque por ejemplo, si tú aquí no quisiste comprar en verde, seguramente te vas a quedar esperando viéndolo todo de lejos por mucho tiempo. Lo mismo acá, por ejemplo, si cuando rompimos el all-time high del 2017, ¿verdad? Lo rompimos en el 2020 y tú dices, yo no compro en verde, yo voy a esperar una caída fuerte del mercado. No, vas a terminar comprando muchísimo más arriba y ya casi que al final del ciclo. Entonces es por eso que muchas veces hay que entender que muchas veces no es malo comprar en verde o muchas veces no es malo vender en rojo. Creo que me desvié un poco del tema ahí, pero básicamente esos los mejores breakouts son esos que no te dan retest. Y en caso de tener retest, también hay algo que quería destacar ahí. Hay dos tipos de retest, ¿verdad? Están los retest inmediatos. Ahí está. Están los retest inmediatos. Tenemos un breakout, ¿verdad? Y tenemos un retest inmediato, ¿verdad? Esto es un retest inmediato. Y tenemos los retest complejos. Los retest complejos son esos retest que el precio simplemente sigue su camino, sigue al alza y después de un tiempo, una acción del precio acá, lo que sea, volvemos nuevamente a retestear ese soporte, ese nivel. Capaz no una caída tan agresiva, pero ustedes entienden lo que digo, volvemos a retestear ese nivel. Entonces esto es un retest inmediato y retest complejo. Los retest inmediatos por lo general son más propensos a hacer una trampa, es decir, son más propensos a fallar el retest y volver a caer por debajo de resistencia. Cuando tenemos un retest complejo, un retest que el precio va, consolida, continúa al alza y después, meses después, tiempo después, vuelve a ese soporte, ¿verdad? Por lo general va a haber más probabilidades de éxito. Les voy a vamos a mostrar esto todo en gráficas y vamos a ver cómo esto que aprendan hoy puede ser accionable para los próximos días, las próximas semanas, con los movimientos que estamos teniendo en el mercado. ¿Qué más me gustaría hablarles acá? Retest invisibles. Muchas veces, ¿verdad? Vamos a ver, cuando vemos la gráfica y volvemos a hacer nuestro nivel acá, ¿qué quiero decir yo con retest invisibles o retest escondidos? Estos son nombres que no son nombres según libros, estos son básicamente como yo los llamo o
como algunas personas también le conocen, pero no todo el mundo usa estos términos, pero básicamente es para que lo entiendan y para que se acuerden más fácil de lo mencionado. Entonces muchas veces vamos a tener nuestra resistencia, esta es una resistencia semanal, y vamos a tener nuestra vela cerrando así, ¿verdad? Esto es una vela alcista, estamos haciendo un zoom in, esto es una vela gigantesca. Cerramos un claro breakout por arriba de resistencia y vemos que no hay, o por lo menos no hay un retest evidente. Luego la gráfica continúa, digamos que la semana siguiente tenemos un pequeño wick a la baja y terminamos otra vez viendo la alza y se va el precio de forma parabólica, básicamente algo como lo que ocurrió acá por ejemplo, el final del ciclo del 2017, totalmente parabólico. Muchas veces tú ves una resistencia y ves que no hay señal de que en la misma temporalidad, recuerden que estamos en una gráfica de una semana, no hay señal de que hubo ningún retest. Pero los retests invisibles, por ejemplo, capaz cuando vamos a la gráfica de 12 horas, 4 horas, hasta por ejemplo la gráfica diaria, lo que vemos es que durante esta vela semanal grande que pareciera no haber ningún retest, vemos un retest invisible, lo que se le conozco como un retest invisible. Vemos que en la gráfica de 4 horas, 12 horas hicimos algo como esto, que también en la gráfica de 4 horas coincide, tenía confluencia de que era el mismo resistencia que en la semanal, ¿verdad? Y vemos que en la gráfica de 4 horas, 12 horas, estamos teniendo un retest del nivel antes de continuación. Entonces, esto es accionable. Vamos, como les dije, vamos a ver ejemplos de esto, pero esto ya es más accionable y esto es algo que se puede ejecutar. Además de retest invisibles, ¿verdad? Les quería comentar sobre cuáles son, ya hablamos cuáles son los mejores breakouts. Los mejores breakouts son esos que no tienen retest, pero en casos de retest vamos a hablar un poquito de cuáles son los mejores retest. Entonces, los mejores retest, ¿verdad? Son esos, primero y principal, que son bastante rápidos, o los retests en el cual formamos un setup. Entonces, de nuevo nuestro dibujo. Tenemos nuestro soporte. Tenemos un breakout. Digamos que por acá el precio hace lo que quiera, ¿verdad? Continúa la alza, pasan 3 meses, lo que sea, y tenemos un retest. A la hora de venir a tener este retest al soporte, ¿verdad? Lo que queremos ver es una reacción rápida. Como digo, una reacción rápida, queremos ver que se acerque la vela bajista, tradeamos por arriba hacia soporte, un poco por debajo de soporte, y de repente simplemente vemos un buyback, una acción del precio bastante agresiva al alza, un rebote bastante fuerte de ese precio que nos dejaría una mecha larga a soporte o por debajo de soporte, indicando que es un nivel que está siendo monitoreado por muchas personas. Eso es un retest rápido y por lo general son los mejores retest. En caso de no tener un retest rápido, ¿verdad? La otra forma de tradear retest es, por ejemplo, otra vez estamos viendo esto que es la gráfica semanal, digamos, y en la diaria a mí me gustaría, o hasta la misma semanal, pero es muy difícil que ocurra en la misma temporalidad. En la diaria buscaría confluencias de niveles cercano a eso y buscaría alguna formación de un setup sobre ese nivel. Yo les he hablado de este setup, que es testear el soporte, caer por debajo del soporte haciendo una desviación por debajo del soporte y volver por arriba del soporte testeando el soporte como bullish. Es un muy buen setup. Entonces, esos son los mejores retests. Los mejores retests son los que tenemos un quick retest en la gráfica que estamos tradeando, o tenemos una formación de un setup en la gráfica que estamos tradeando, o en menores temporalidades, una o dos más abajo. No vas a estar tradeando mensual y buscando setups en la gráfica de una hora, obviamente. Más o menos tus marcos de tiempo en los que te estás basando el análisis, que por lo general deberían ser 2 o 3, no menos que 2. Tienen que ser más o menos continuos. Es decir, yo hago mis análisis la mayoría de las veces, o la mayoría de mis setups vienen dadas por la semanal, entonces yo también uso la diaria, la mensual por confluencia. Si mi setup viene dado en la diaria, seguramente haya que usar la semanal y la de 4 horas o la de 12 horas por confluencia. Esas son todas las consideraciones, eso es todo básicamente la teoría, y ahora vamos a ver todo esto especialmente desde aquí para abajo, porque creo que lo demás ya lo he explicado anteriormente, no me voy a poner a explicarlo otra vez.
pero básicamente desde esta parte para abajo se lo quiero mostrar más en gráficas. Entonces, lo que digo de las trampas de marcos de tiempo. Hay un... Creo que es Ethereum, aquí está, sí, creo que es esta. Ajá. Vamos a ver. Ok, yo creo que es esta acá. Vamos a ver lo de las trampas de marco de tiempo que les comentaba. Entonces, básicamente, aquí vemos que esta es la resistencia. Esta es la resistencia de All Time High, ¿verdad? Del All Time High que hicimos en el 2017. Tuvimos un breakout en Ethereum y tuvimos un retest. Como pueden ver, es un retest que terminó siendo efectivo, un bullish retest, ¿verdad? A pesar de ser un retest casi que inmediato, podemos ver que nunca cerramos por debajo de ese soporte en la diaria. Nos extendimos un poco, continuamos un poco más al alza y volvimos a tener un retest antes de continuación. Eso es un retest que vemos en la diaria. No hay señales de debilidad para nada ahí. Ahora, si vamos a la gráfica de 4 horas, y nos devolvemos otra vez a ese mismo nivel, yo creo que va a estar... Creo que está acá. Ajá. Nos volvemos a ese mismo nivel, ¿verdad? Vemos que la gráfica de 4 horas también hay confluencia con la gráfica diaria. Tenemos una resistencia, tuvimos el breakout, el primer test, segundo test, tercer test. Empezamos a debilitar ese soporte en la gráfica de 4 horas y tuvimos un pequeño mechazo. Lo que pasa es que la gráfica diaria era el primer test y a pesar de que aquí tuvimos muchísimos tests, en la gráfica diaria básicamente lo único que se percibe es que hubo 2 tests. Y fueron 2 tests consecutivos. Se podría tomar en cuenta como que era el primer test en la diaria. Tuvimos un breakdown, ¿verdad? Tuvimos un breakdown de ese soporte en la gráfica de 4 horas, como lo pueden ver acá. Tuvimos un breakdown. Entonces, bien, yo te digo, ¿qué le pasó a todos esos vendedores que trataron de vender este retest? Primero, estás vendiendo soporte en la diaria. Soporte la semanal también, si no me equivoco, tiene confluencia con este nivel. O sea, estás por un breakdown en la gráfica de 4 horas, simplemente estás vendiendo un simple retest en la diaria. Es decir, para llevarlo a la diaria, para que vean básicamente lo que estaba vendiendo la gente, ustedes estaban vendiendo básicamente, o la persona que está vendiendo eso básicamente se convirtió en parte de las personas que sufrieron acá. Fueron parte de esta mecha. Sí, tuvimos un breakdown en la de 4 horas, pero estábamos retesteando gráfica diaria. Los retests no ocurren, obviamente, para cerrar como esto, ¿verdad? Y ver que hay acción, que hay personas interesadas en este nivel, es decir, que hay un buyback, una compra en ese nivel, hay que esperar el cierre diario. Obviamente, en algún momento esta vela estuvo toda blanca o colores normales, sería rojo a este nivel. No necesariamente, por eso es importante también que cierre la vela antes de tomar acciones, antes de sacar conclusiones. Pero es lo que te digo, las trampas de las temporalidades, era un breakdown, estabas trayendo un breakdown en un bull market, la persona que está trayendo un breakdown en la gráfica de 4 horas en un nivel diario y semanal, no le va a ir bien, más o menos para poner en práctica o para hacer más visual lo que habíamos hablado antes. A ver qué más tengo por acá. Ya el video es casi media hora, así que vamos a tratar de movernos. Los mejores breakouts no ofrecen retest, entonces. Mejores breakouts no ofrecen retest. Entonces tenemos un breakout acá, ¿verdad? En la semanal en Bitcoin también rompimos 2017 all time high, ¿verdad? Y simplemente no tuvimos retest. El retest de ese nivel, como lo vimos en la gráfica, como lo vimos en la clase de soporte y resistencia, vemos que vino mucho más tarde el 22, en junio del 2022, es decir, casi año y medio después. Entonces los mejores breakouts no tienen retest. Para poner más o menos lo que es la analogía de eso, yo les comentaba a ustedes lo débil que se veía este breakout y lo venía hablando por muchísimo tiempo, ¿verdad?
incluso cuando retesteamos básicamente este mes, cuando estamos retesteando en este mes, yo dije, estamos arriba de soporte, no podemos decir que la gráfica mensual es bearish, pero estamos teniendo un inmediato retest. Los mejores breakouts por lo general no tienen retest. Se los decía, les explicaba cuando tuvimos el breakout en la mensual de ciclos anteriores, nada más este ciclo, ¿verdad? Y les explicaba muchísimos ejemplos. Lo mismo acá, los mejores breakouts, ¿verdad? Por ejemplo, que tuvimos un breakdown o un breakout de soporte, no tuvieron retest. Lo mismo acá, no vemos retest en la mensual básicamente en ningún momento, ¿verdad? Entonces los mejores breakouts no ofrecen retest, ¿ok? Cuando empezamos a ver retest estamos viendo algo de señal de debilidad en el mercado. Y es algo que he mencionado muchísimo últimamente. Los mejores breakouts no ofrecen retest. A ver. Ajá. Entonces, retest inmediatos versus retest completos. Entonces ahí nos vamos a ir a la gráfica semanal, ¿verdad? Y tenemos lo mismo. Un retest inmediato sería igual en la gráfica semanal, lo mismo. Tenemos nuestra resistencia que también habíamos hablado muchísimo y habíamos discutido lo débil que estaba. Tuvimos breakout, la semana siguiente tuvimos el breakout, que no fue un breakout súper claro, ¿verdad? Como podemos ver, tuvimos breakout. Empezamos a retestear soporte la semana siguiente. Tuvimos un par de semanas por arriba de soporte, volvimos a retestear soporte. Entonces esto es un retest inmediato, no es muy bueno. Ven que tampoco la reacción es muy buena, volvimos muchísimas veces, es decir, no mucha gente está interesada en ese nivel. Es un retest inmediato, no mucha gente se interesa en lo que es un retest inmediato. Vemos aquí también el ejemplo de este soporte cuando recuperamos este rango de trading, que yo les decía, si recuperamos este rango de trading, esto es accionable y yo compraría el breakout de ese rango de trading. Teníamos un rango de trading y los dije, lo mencionaba, yo tenía posiciones completas, pero les mencionaba que no era una locura comprar a este nivel. Porque seguramente, ¿verdad? Al ser el primer movimiento expansivo del bear market, no íbamos a tener un retest apropiado. Y como pueden ver acá, que más o menos nos acercamos a ese soporte, no es que tuvimos un retest de soporte, rebotamos por arriba de soporte. Entonces, retest inmediatos no son buenos. Ahora podemos ver, por ejemplo, un retest más complejo, ¿verdad? Cuando comparamos retest inmediato con retest complejo, tenemos nuestra acumulación acá, nuestro rango, nuestro pequeño rango de acumulación acá en el bottom del bear market del finales del 2018, comenzó el 2019 y vemos que durante el COVID crash hicimos un retest complejo, nos fuimos por arriba de ese soporte sin retestearlo y meses después, para ser exacto, desde que tuvimos el breakout, fueron un año después, volvimos y retesteamos ese soporte y vemos una compra a ese nivel bastante agresiva. Es el primer test de ese nivel, como ya saben, el primer test es el mejor test como lo vimos en la clase anterior y nos fuimos sin volver hacia atrás, ¿ok? Eso ya vimos, las trampas de marcos de tiempo se los mostré, los mejores breakouts ya los vimos, retest inmediatos versus retest complejos ya también los vimos, retest invisibles, ok. Quería mostrar más ejemplos, pero este creo que está bastante bien, de verdad, creo que está bastante bien lo que tenemos hasta ahora. Vamos a limpiar este momento. Ajá, retest invisibles. Retest invisibles creo que podría ser también la gráfica de... Sí, mira, por ejemplo, retest, lo que yo llamo retest invisibles. Si vemos la gráfica mensual de Ethereum, ¿verdad? Tuvimos breakouts. Tuvimos el breakout en la mensual, ¿verdad? Este es el nivel de la mensual. Tuvimos el breakout, vemos que la mensual, si hacemos un zoom in, vemos que la mensual no hubo ningún tipo de test. Una vez que rompimos ese nivel, básicamente fuimos hasta all time high y testeamos ese nivel en bear market. Básicamente ese nivel mensual fue un poco más bajo de eso, fue lo que marcó el bottom del bear market para Ethereum. Entonces, esto no es un retest, pero cuando vemos, tenemos un retest escondido, ¿verdad? En la gráfica de una semana. Cuando vemos el mismo nivel en la gráfica de una semana, okay.
Cuando vimos el mismo retest de la gráfica de una semana, ¿verdad? Vemos que, de hecho, ese nivel mensual, ¿verdad? Tuvimos 2 semanas de retest. Entonces lo que les decía, capaz se ve en la gráfica mensual, como lo vimos, se ve algo como esto, pero cuando vamos a las gráficas en menores temporalidades, ¿verdad? Vemos que tuvimos de hecho par de retest antes de continuar. ¿Ok? Eso es importante también, que se lo quería mostrar. Ajá, y quick retest versus setups. Entonces, un quick retest o un retest rápido, ¿verdad? Tenemos esto. Aquí, en el COVID Crash, cualquiera que estuvo acá, no creo que sean muchos, la verdad, que estuvieron acá. Muy pocas personas estaban ahí de los que por lo menos hablo de mis seguidores la mayoría de las veces. Pero este retest, si tú no tenías órdenes acá, tú no hubieses podido llenar acá. Muy difícil, esto fue muy rápido. Estamos viendo una gráfica semanal y se ve bastante violenta. Si vemos una gráfica diaria, se va a ver igualmente violenta porque fue un retest muy rápido, ¿verdad? Como pueden ver acá. Fíjense que fuimos ese soporte, nada más lo testeamos un día y fue bastante agresivo. Empezamos a tener por debajo de soporte y empezamos a rebotar el mercado, empezó a rebotar directamente. Entonces, ese es un retest rápido. Los mejores retests son esos retests que son bastante rápidos. Hay claras señales de participación en el mercado, ¿verdad? A esos niveles. Cuando vemos también, por ejemplo, este retest, esto lo hablamos en la clase de soporte, ¿verdad? De soporte y resistencia. Básicamente vemos que el primer retest de ese soporte, que fue un retest complejo porque nos extendimos por arriba y después de un tiempo volvimos. Vemos lo agresivo y lo rápido que fue. Si no tenías órdenes cerca de 6K, no hubieses podido traer a este rebote del 100% básicamente. ¿Ok? ¿Dónde está? Ajá. Entonces, retest inmediato versus retest complejo. Ya vimos todo esto, ya vimos absolutamente todo esto. Ahora bien, les quería mostrar, mucha gente dice que es estúpido comprar en verde, que es estúpido comprar un breakout. Y les quería mostrar que no están muy equivocados. Las mejores monedas, por lo menos Uni, que fue uno de los mejores performance o uno de los mejores desempeños en el ciclo anterior, pueden ver que muchas veces la única manera, y esto lo quiero hacer para cerrar la clase porque sé que mucha gente piensa que comprar un breakout es estúpido porque estás comprando en verde, pero quiero que vean esto. En Uni, ¿verdad? Y es un buen ejemplo para muchas de las cosas que hablamos hoy. Tenemos nuestra resistencia acá, tenemos soporte aquí que se convirtió en resistencia. Tuvimos el breakout, no tuvimos ningún tipo de retest, ¿verdad? Formamos un techo provisional acá, el cual rompimos y no tuvimos ningún tipo de retest. Aquí sí podríamos decir que hubo un retest del rompimiento de lo que era el cierre más alto en la de área de all-time high. Con todo y eso, si hacemos un zoom in, se pueden dar cuenta que no retesteamos ese nivel. Fuimos a ese nivel, se podría considerar como un retest, pero rebotamos por arriba de ese nivel. Ahora, si seguimos analizando el camino a all-time high de Uni en el ciclo anterior, vemos que después tenemos otra especie de resistencia acá donde tenemos un pullback, ¿verdad? Tenemos varios clústeres aquí de acción del precio que tampoco retesteamos, no lo voy a marcar, pero no están muy claros, pero tenemos otro nivel acá y es donde tuvimos nuestro primer retest. Aquí, una vez rompimos ese soporte, tuvimos nuestro primer retest. Un retest que fue un retest inmediato, después de 2 días, 3 días volvimos a retest y retesteamos muchísimo ese nivel. Es decir, no mucha gente estaba interesada en comprar este nivel. Y vemos que Uni hizo un 2500% desde bottom a top y la única manera o el único setup o el único nivel que vino a retestear que te pudo haber dado una entrada entre comillas fácil, nada más te hubiese hecho hacer 100% en Uni durante este ciclo y 100% al final del ciclo, que es el momento más riesgoso para tradear, cuando deberías estar buscando por salidas y no entradas, cuando ya aquí en marzo del 2021 teníamos una euforia generalizada en el mercado. Lo mismo ocurre con AAVE, ¿verdad? Exactamente lo mismo ocurre con AAVE, una de las monedas que más hizo durante el bull market del ciclo anterior. Ahora estamos viendo los 40 minutos. Hizo más de 2000% también, ¿verdad?
Entonces vamos a ver qué tenemos acá que pueda ser accionable. Siendo el primer breakout, ¿verdad? Cuando rompimos este nivel de acá. Sí, es el nivel del listado en Binance, que es bastante importante, ¿verdad? Sí, tuvimos un par de retests. Esto fue un reclaim, es un retest casi que inmediato, capaz no lo mejor, así que no es el mejor retest para comprar, es lo que quiero decir. Igual, como les dije, narrativa y todo es importante. Acá podemos ver si hacemos zoom in, no llegamos a soporte, se podría considerar como un retest, ¿verdad? Pero no llegamos a soporte. Luego tenemos este nivel cerca de acá, ¿verdad? Fue resistencia, rompimos, no volvimos. Tuvimos este nivel de acá, fue resistencia, rompimos, no volvimos. Y tuvimos este pequeño acción de clúster de acción una acción del precio formada en clúster que nos indique consolidaciones. Recuerden la clase anterior, nos indican también que hay soporte. Entonces lo mismo, básicamente, digamos que tú te perdiste este retest, ¿verdad? Tú tenías tus órdenes o no tenías tus órdenes, simplemente no estás traqueando esta moneda y te perdiste este retest. No hay manera de cómo entrar acá. Si tus órdenes estaban a soporte, hubiesen sido unas splitting orders. Recuerden el término splitting orders de la clase anterior. Se hubiesen quedado sin llenar. Aquí lo mismo, se hubiesen quedado sin llenar. Entonces muchas veces hay que comprar, si estás en las condiciones del mercado correctas, puedes comprar en verde. Y muchas veces, si estás en un bear market y no vendiste a tiempo, ¿verdad? Puedes vender en rojo, no tienen nada a mano con eso. Comprar en verde acá te hubiese hecho dinero, ¿verdad? Vender en rojo acá te hubiese hecho ver todo, perdón, comprar en verde ahí te hubiese hecho dinero. Comprar en rojo, por ejemplo, acá te hubiese hecho perder mucho dinero. Tú pudiste comprar en rojo acá muchísimas semanas y hubieses estado siguiendo perdiendo dinero, ¿verdad? Entonces es algo relativo, no hay nada que sea 100% como que esto es así y hay que tener flexibilidad a la hora del trading y parte de esta flexibilidad es para poder entender la narrativa, el contexto y poder adaptar tu análisis a todo esto. Fue más largo de lo que lo esperaba, de todas formas creo que quedé muy contento como quedó el capítulo. Dejen en los comentarios qué les pareció, recuerden otra vez, si no le han dado like, ayúdenme con ese like, compartan esto con personas que les pueda ayudar o interesar y nos vemos en un nuevo episodio, ya sea de análisis del mercado de las criptomonedas o de hablando trading. Espero que el resto de su semana termine de ir muy bien, gracias de nuevo a todos los que se quedaron hasta el final y recuerden no arriesgar dinero que no se pueden permitir perder a la hora de tradear en cualquier mercado financiero. Hasta luego, bye.